Vamos a hablar de Artro 360. Me acuerdo yo del primer congreso, no sé si fue el primero o el segundo, que aquí había una mesa y habían 12 médicos, representantes de sociedades médicas, de asociaciones de pacientes, en un consenso brutal y espectacular, presentando el Artro 360. El doctor Santiñá, uno de los padres de la criatura, nos acompañó hoy aquí también. Es un nuevo modelo asistencial más humanizado, y para hablarnos de él está aquí la señora Núria Pagés, que va a moderar esta mesa. Es vocal de la SEAUS para Cataluña y Baleares. SEAUS es la Sociedad Española de Atención al Usuario de Sanidad. Y también bueno, pues señora Pagés, le dejo con sus invitados para que hablemos de este Artro 360. Muy bienvenido, muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenas tardes ya casi, ¿no? En primer lugar, darles las gracias a la organización para invitarme a participar esta media horita con todos ustedes. Les voy a presentar las personas que están aquí conmigo. A mi derecha tenemos a José Luis Vaquero, que es el coordinador de Responsabilidad Social Corporativa de la Fundación OAFI. Y a mi izquierda, el señor Vicente Baixauli, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, SEFAC, que tiene aquí, lleva su pin. No tengo el gusto de conocerla. María Teresa. ¿Sí? ¿Participará? Pues sí, dar fe de lo que estoy tomando y lo muy bien. Perfecto. Pues María Teresa también participará en la mesa. En primer lugar, lo que queríamos hacer, como saben, la mesa se llama Artro 360, un nuevo modelo asistencial más humanizado. Y en primer lugar, yo quería dar paso al doctor Vaquero para que nos explique en qué consiste este modelo. Después vamos a preparar tenemos algunas preguntas preparadas para los ponentes. Y en último lugar, nos gustaría que participaran todos ustedes, porque no podemos crear un modelo sin dar la oportunidad de participar a los pacientes. Gracias. Adelante, José Luis. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues mi intención es en 3 diapositivas explicaros lo que es precisamente Artro 360, ¿vale? Que se trata de un proyecto que es una iniciativa, es un modelo asistencial que lo que pretende es pues avanzar en lo que es el tratamiento, el abordaje multidisciplinar, y eso sí, optimizando los recursos. Es una iniciativa de OAFI, secundada por AECOSAR, y que además ha sido ya refrendada por 12 organizaciones científicas y profesionales que le dan validez, ¿no? Tanto de carácter médico, farmacéutico, enfermería y gerencial, ¿no? Entonces, bueno, hay 2 aspectos que sobre todo son los que destacan. En primer lugar, que se trata de un abordaje multidisciplinar, y en segundo lugar, la enorme importancia que tiene la participación también del paciente en la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que se propone? Y estas me vais a permitir que sí que las leamos. Lo que al final se propone es promover la participación de los pacientes y de los profesionales en la toma de decisiones en políticas de salud, también de investigación y en el modelo de gestión, fomentar la participación del paciente en las decisiones que le afectan como gestor de su propia enfermedad, acelerar el diagnóstico. Esto, como sabéis, tanto la artrosis como la osteoporosis tiene una demora de en torno a 3 años en recibir un diagnóstico, con lo cual también se aborda más tarde. Facilitar el acceso al tratamiento óptimo, tratamiento farmacológico y no farmacológico óptimo cuanto antes, teniendo muy en cuenta además las comorbilidades, porque también no hablamos de patologías, hablamos de pacientes que sufren unas patologías y además sufren otras. Tienen comorbilidades, y cuando el foco le tienes en el paciente y no en la enfermedad, tienes que prestar atención también a ese aspecto, ¿no? A la pluripatología de los pacientes, ¿no? Y concienciar, en definitiva, a las administraciones y a la opinión pública de la importancia del papel de las organizaciones de pacientes también, que son centro, además, de información sin bulos, y también centro de apoyo a pues incluso actividades y programas que no contempla lo que es la cartera básica de servicios, con lo cual a todos los pacientes les interesa también contactar con sus organizaciones respectivas de pacientes, ¿no? Y hasta ahora pues hemos dibujado 3 pasos, ¿no? Lo que llevamos en cuanto a la difusión de Artro 360. En septiembre del año pasado se presentó en el Senado
siendo ampliamente apoyado por todas las fuerzas políticas. Y este año estamos más centrados en lo que es ya la difusión, tanto a nivel de publicaciones, se ha publicado en 2 números distintos de New Medical Economics y la semana pasada precisamente se presentó como comunicación libre en el Congreso de la SEAUS, la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad, y el día 13 de diciembre se presenta en la Comunidad de Madrid. El año próximo, en el 2023, pues lo haremos aquí en Cataluña, lo haremos en Valencia, en la región de Valencia, lo haremos también en el País Vasco y en Galicia. Y bueno, yo creo que esto era un perfil. Gracias, doctor Vaquero. Bueno, nos gustaría que pudieran participar desde el inicio, así que si hay alguien que quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, puede intervenir y no sé si hay micros para poder dar las palabras. Perfecto. Yo empezaré con el doctor Vaquero, ya que él ha explicado un poco en qué consiste este modelo. Doctor Vaquero, ¿por qué el modelo 360? Bueno, desde luego nos parece que se lleva hablando ya bastante tiempo del empoderamiento del paciente y de las organizaciones, pero también desde las organizaciones lo que percibimos es que se hace poco, ¿no?, en ese sentido. Entonces, lo que queremos es demandar precisamente esa coparticipación, ¿no?, de los pacientes en las tomas de decisiones. Está muy claro en el cuerpo a cuerpo entre el médico y el paciente, ¿no?, porque es que como no le hagas, como no le hagas cómplice de la toma de decisiones, difícilmente se va a adherir al tratamiento, ¿no? Pero es que también a nivel de las políticas y las estrategias, las organizaciones somos los interlocutores válidos para hablar de ellas y negociarlas, ¿no? Entonces, el rol del paciente en esta propuesta es totalmente participativo. Absolutamente, claro. Yo creo que hay que abandonar el paternalismo, lo que comentábamos antes, ¿no?, en el previo, ¿no?, el despotismo ilustrado del siglo XVIII, ¿no?, pues entonces se decía todo para el pueblo sin el pueblo, ¿no? Pues todo para el paciente sin el paciente, eso yo creo que ya está absolutamente obsoleto. Muy bien, gracias. Doctor Baixauli, ¿cuál es el rol de la farmacia dentro de esta multidisciplinariedad de la artrosis y el modelo 360? Bueno, yo creo que la farmacia normalmente casi todo el mundo pues la conoce pues porque es normalmente donde va a recoger pues los medicamentos que les prescribe el médico, ¿no? Entonces, bueno, dentro del modelo que has explicado, pues bueno, yo creo que es un modelo exportable, yo creo que a cualquier patología del sistema. Creo que es un modelo de ejemplar, además es un modelo que cuenta también con otros países que también de alguna manera lo están llevando a cabo. Y hay unas características que tú has explicado ahí. El tema pues, de la actuación coordinada, creo que esto es básico, o sea, la farmacia, entendemos como establecimiento sanitario, tiene que estar de forma coordinada con los demás digamos, centros que tiene lo que es el sistema sanitario. Por otro lado, tiene que haber una continuidad asistencial, esto es que va ligado con la coordinación. Por otro lado, tiene que haber una participación del paciente, como muy bien has dicho, y no solo del paciente, sino también de los familiares. Esto es importantísimo, el cuidador, la figura del cuidador, y que en la gran mayoría de los casos suele ser pues, normalmente un familiar muy cercano. Y en ese sentido, esa participación, antes comentábamos, en la farmacia tenemos la suerte de poder conocer al paciente y muchas veces también a su familia, ¿no? Esto también nos hace posibles el que de alguna manera incorpore este modelo todas las posibilidades de la farmacia en cuanto al acercamiento al paciente y a su entorno familiar, ¿no? Y luego también, algo también importante que lleva este modelo y son las políticas de prevención, ¿no?, que es una de las, yo creo que de las grandes asignaturas pendientes de nuestro sistema sanitario, la prevención. Bueno, hay un dato, ¿no?, y que yo además desconocí y lo tengo que reconocer, y era pues que la artrosis en casi un 20 y pico % de las mujeres de nuestro país ya tienen artrosis a partir de los 15 años, ¿no? Esto es un dato que todos nos tendría que de alguna manera posicionarnos
la importancia de la prevención, ¿no? Sobre todo de los factores de riesgo modificables, que son en los que podemos hacer algo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y bueno, y en esas políticas de prevención, pues yo creo que la farmacia también es un establecimiento muy accesible para las personas. Y en esto pues puede también ayudar, por supuesto, dentro de este modelo, pues a facilitar todos los objetivos, que creo que son bastante, además, legítimos, ¿no? ¿Cómo no vamos a hacer caso a una enfermedad de este tipo en la que tiene una incidencia tan amplia en los pacientes, en la que al final provoca una discapacidad con un alto dolor, con inflamación? Es que cómo no vamos, como nuestro centro sanitario, que está muy cerca al paciente, participar en un modelo de este tipo, ¿no? O sea, creo que está muy claro que por todas esas circunstancias la farmacia puede, en todas estas características, pues ayudar, ¿no? De hecho, la farmacia es un agente de salud más, ¿no? Que tenemos En la comunidad, sí. que tener en cuenta. ¿Y cómo ayudaría la SEFAC al paciente? Bueno, yo creo que lo primero que hicimos desde la SEFAC fue un poco como cambiar el objetivo, ¿no? O sea, porque nosotros, bueno, somos una sociedad pues, de farmacéuticos, ¿no? Pues hacemos nuestros cursos de formación, hacemos nuestras cosas, tal. Pues sí, pero esto que hacemos, ¿para qué lo hacemos, no? Pues claro, lo hacemos para ustedes, lo hacemos para los pacientes. O sea, igual que los médicos, los enfermeros, todos, ¿para qué estamos? Para ustedes. O sea, es decir, mi trabajo, igual que el de mis compañeros médicos o enfermeros, son ustedes. Y si lo hacemos mal, es porque lo estamos haciendo mal. Pero es nuestro trabajo. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Pues decir, oye, pues como farmacéuticos, está muy bien que nos formemos, pero ¿para qué nos formamos? Nos formamos para ustedes. Pues vamos a ver cómo vehiculizamos eso, ¿no? Entonces, creamos la Fundación SEFAC, que es totalmente enfocada hacia los pacientes, ¿no? Y a partir de la Fundación SEFAC, pues bueno, a través del doctor Vergés tuvimos la oportunidad, el presidente anterior de mi sociedad, pues en enfocar claramente pues, esa visión de la farmacia hacia el paciente, ¿no? Y fue cuando hemos empezado a colaborar con OAFI. Me consta además que tengo compañeros que han estado también pues, participando en la radio, en las actividades que tenéis. Y bueno, y cuando se presentó el modelo ARTO 360, pues tuvimos también de la mano del doctor Vergés, pues tuvimos la oportunidad también de ver este modelo y conocerlo. Y bueno, y desde ese punto de vista, pues nosotros integrarnos dentro de toda esa multidisciplinaridad que es por la que aboga el modelo, de contar con todos, de contar con los recursos que hay y de ponernos a trabajar con un objetivo y con el centro en ustedes, en los pacientes. Porque siempre se habla de los pacientes, pero luego son los últimos en enterarse de las cosas, ¿no? Y esto yo creo que es una de las fortalezas en las que nosotros estamos totalmente pues, de acuerdo. Hablábamos del modelo ARTRO 360, ¿no? Y uno de los temas que se ha comentado es la prescripción farmacológica, ¿no? Y el papel del farmacéutico en el control de la medicación a nivel domiciliario. Sí, bueno, la verdad es que, yo no sé si lo saben, pero no podemos ir a las casas porque no nos dejan. Es decir, ya saben que a lo largo del COVID, desgraciadamente, pues han habido muchas circunstancias en que la farmacia ha tenido que acercarse por la medicación y por todas las cosas, pero es verdad que nosotros llevamos reclamando a la Administración la posibilidad de, en ciertas personas y para ciertas situaciones, el que se pueda desde la farmacia ir a acudir a los domicilios de los pacientes. Esto creo que es una necesidad que hay que abordar. En cualquier caso, ¿dónde puede la farmacia ayudar? Que yo creo que es un poco dentro de este modelo multidisciplinar. Pues yo les diría, por una parte, lo que es el medicamento. Los farmacéuticos nos formamos para esto, para los medicamentos. Entonces, todo lo que es los medicamentos que se utilizan para artrosis, bueno, ustedes lo saben mejor que nadie, para bajar el dolor, porque el dolor puede ser leve e intermitente, pero puede ser también un dolor crónico y hasta el punto de que sea incapacitante, donde las personas ya les cueste hacer sus actividades de la vida diaria. Pero además, el problema es que, y ustedes también lo saben, la artrosis también tiene un montón de comorbilidades asociadas. Hay muchas personas que además son hipertensos, son diabéticos, tienen alguna enfermedad pulmonar. Bueno, pues todo esto hace que normalmente las personas tengan que tomar más medicación. Y esto al final, ¿qué pasa? Pues que con las personas que están tomando más de 5 medicamentos en adelante, eso se les etiqueta como polimedicados, ¿no? Una persona que es polimedicada, es decir, que toma muchos medicamentos. Claro, cuando uno toma muchos medicamentos, la probabilidad de que aparezcan contraindicaciones entre ellos o sencillamente el que yo me acuerde de que tengo que tomar todos esos medicamentos a distintas horas del día, distintas pastillas, bueno, pues todas estas cosas al final de alguna manera necesitan un cierto asesoramiento o la farmacia por lo menos puede, ustedes a lo mejor conocerán los pastilleros, ¿no? Los pastilleros es una herramienta que puede ayudar para ciertas cosas, ¿no?
Y también, pues bueno, el propio asesoramiento en medicamentos, ¿no? El prevenir esas reacciones adversas que tienen muchos medicamentos y que si no se hace un seguimiento y no se habla con las personas que los están utilizando, pues muchas veces hay personas que pueden pensar que esto pues les ha pasado por casualidad y no es casualidad. Es que cuando uno utiliza un determinado tipo de medicamento se sabe lo que más o menos puede aparecer, ¿no? Entonces, todo ese asesoramiento en materia de medicamentos y de cómo ayudar a que los pacientes sean capaces de utilizarlos mejor para prevenir esa polimedicación o en caso de que ya sea un polimedicado, el prevenir efectos secundarios relacionados con los medicamentos y sobre todo interacciones, pues bueno, yo creo que ahí la farmacia pues, puede ayudar también. El doctor Bauschali, comentábamos antes, ¿no?, de entrar, decía que los pacientes polimedicados, ¿no?, frecuentan la farmacia por lo menos 4 veces al mes. ¿Cuántos de ustedes frecuentan el médico de cabecera más de 4 veces al mes? Ninguno, ¿no? Casi que es un agente de salud que tenemos mucho más accesible en ocasiones, ¿no?, que el médico de cabecera. Gracias. ¿Y cuál es el beneficio final que busca este modelo y el plan de difusión que tienen pensado? Bueno, que nos ha contado muy rapidito, ¿eh? Sí. Ya. No, pues lo que esperamos es realmente que haya una coparticipación multidisciplinar, o sea, que realmente las administraciones que toman estas decisiones en cuanto a las estrategias a seguir, ¿no?, tanto el Ministerio como Administración Central como las comunidades autónomas, pues que tengan en cuenta al profesional, que es experto en la materia, al fin y al cabo, y al paciente, que es experto en la materia también, ¿no? Y además está implicado, ¿no? Esto es como lo del el cerdo y la gallina y el bacon y el huevo, ¿no? O sea, ¿cómo no me vas a tener en cuenta que yo soy el cerdo, que soy el que pongo el tocino, ¿no? Entonces, esto es algo que nos parece que, por un lado, es legítimo que reivindiquemos nuestra capacidad pues, para participar, pero es que, por otro lado, creemos que contribuimos a rentabilizar el sistema, a hacerlo más sostenible. O sea, una sociedad que utiliza todos los recursos va a ser más sostenible y las asociaciones de pacientes contribuimos pues, colaborando con el sistema, aportando servicios que no aporta la cartera básica de servicios, por ejemplo, ¿no? Mucho del asesoramiento psicológico, fisioterapeutas, nutricionistas, en fin, actividades de carácter incluso deportivo, ¿no? El tai chi y lúdico, que también hace falta, ¿no? Los grupos de ayuda, los pacientes expertos, en fin, todo ello que lo aportan las asociaciones de pacientes es algo que contribuye a la sostenibilidad del sistema. Y obviamente un médico o una enfermera de atención primaria que nos puede dedicar unos 10 minutos, pero como mucho una vez al mes, no son como en farmacia una vez por semana, no tiene capacidad de hacerle un seguimiento que le podemos hacer desde la farmacia comunitaria y desde las asociaciones de pacientes. Y yo, si me permitís una cosa, sí que comentaría, porque todo el mundo sabe de las recetas electrónicas. Lo que no todo el mundo sabe es que la receta electrónica actual no es bidireccional. Viene del médico al farmacéutico y le dice al farmacéutico qué tiene que dispensar. Pero fijaros, el farmacéutico sabe lo que el paciente se está llevando de la prescripción, pero también sabe lo que el paciente se está llevando de medicación que no requiere prescripción. Y podría haber incompatibilidades, podría haber interacciones. Y él podría perfectamente, si pudiera entrar en la historia clínica, que seguro que si le pregunta al paciente le va a decir al paciente que sí, podría incluir una información muy valiosa a ese médico o a esa enfermera de atención primaria. O sea, os lo digo porque se habla mucho de la receta electrónica y la actual no es bidireccional y debería serlo sin duda. Y incluso que el paciente pudiera acceder a facilitar su historia clínica si hace falta, o sea, porque también el farmacéutico va a entender mejor el tratamiento si conoce el diagnóstico. No digo que pueda cambiar cosas, pero sí que pueda aportar, ¿no?, información que va a nutrir a otros profesionales que también participan, ¿no? Entonces, en fin, todo esto quiero decir que es multidisciplinar y es como debe ser, ¿no? Y luego, en cuanto a la distribución que habéis comentado, pues ahora ya estamos en la fase de publicaciones y de llevar a comunidades autónomas para discutir con las administraciones. De hecho, el abordaje multidisciplinar
no se entiende si no puede tener una comunicación bidireccional entre farmacias, entre profesionales, ¿no?, de la atención sanitaria, que puedan comunicar en beneficio de atender mejor al paciente, ¿no? Por lo tanto, me parece Yo lo veo fundamental, muy buena conseguir esta eso. Sí, yo quería, no sé si puedo Y tanto que apuntar. puede, por sí, favor. Bueno, hasta el punto de que, abundando en lo que has comentado, de que, claro, piensen ustedes que igual que tienen un médico, hay personas que tienen a lo mejor médicos privados, o sea, que no solo van a la sanidad pública. Entonces, claro, el problema es mayor. Es que además los historiales que ustedes tienen con sus médicos en la sanidad privada no están compartidos con los que se tienen en la sanidad pública. Esto es un problema. En la farmacia vemos todo. Vemos los que vienen de un lado, los que vienen de otro, y encima tenemos las manos atadas porque no podemos comunicarnos con el médico, como bien ha dicho. Claro, esto es un problema porque, y ustedes son los que están, digamos, los perjudicados, porque claro, yo veo cosas que si yo pudiera en ese momento comunicarme con el médico, podría evitar visitas a ustedes. Pero ya saben, no aparece o no está o no se lo han renovado. O sea, hay cosas que se podrían solucionar de forma muchísimo más fácil si hubiera esa comunicación bidireccional. Y sobre todo, yo siempre lo digo, que los farmacéuticos no tenemos especial interés en ver lo que hacen otros profesionales, en el sentido de que yo no sé interpretar radiografías, no es mi trabajo, ni me han enseñado, ni lo quiero saber. Pero en lo que sí que puedo, cuando yo indico un medicamento que no necesita prescripción médica, el médico lo debe de saber. El médico tiene que tener esa información y eso no lo podemos poner. Yo sí, o sea, no sé ni siquiera si ustedes son alérgicos a un medicamento, porque no me lo dejan ver. No es que quiera tocar, es que no lo puedo ver. No, y luego otra cosa, sois los expertos en el medicamento y yo como paciente me encantaría que pudierais validar ese tratamiento, porque evitaríamos más de un error de medicación. Claro, sí. Porque, claro, a veces ya se ha ganado mucho con la receta electrónica en cuanto a errores, sobre todo de prescripción y tal, ¿no? Pero sí que vosotros sois expertos en el medicamento y, sin duda, uno se queda más tranquilo si el experto en el medicamento revisa el tratamiento del medicamento, ¿no? y lo valida, ¿no? Esto yo creo que todo contribuye a mejorar. Sí. Sobre la revisión de los medicamentos, yo creo que también tenemos un papel, hablando antes de domiciliaria. La verdad es que cuando uno ve a veces los domicilios, la cantidad de medicamentos que hay en los domicilios, la verdad es que es otro tema que yo creo que tendríamos que hacer algo, porque, a ver, uno va juntando, ¿no? Una vez me prescribe una cosa, otra, y van quedando residuos de cada caja y al final uno se encuentra que ahí tenés, si uno no es un poco organizado, pues a veces se encuentra con un montón de medicamentos y a lo mejor son medicamentos, claro, que para uno en sí están bien, pero para su pareja o para su hijo o para su abuelo, pues resulta que no, y hay equivocaciones y todo ese tipo de prevención de errores, eso se tiene que, los botiquines domiciliarios hay que revisarlos. Y esto, yo, de verdad, vayan a su farmacia y digan a su farmacia, por favor, esto está bien, no está bien, esto me lo puede tomar, o para mí está bien, pero para su marido no. Creo que es importante, porque se pueden prevenir muchísimos accidentes sencillamente de que, oye, yo ya... Y puede empezar la gente, ¿no? Tú eres joven. Bueno, soy joven, yo ya me cuesta el móvil, ya me tengo que poner un poquito más la pantalla con un poquito, no lo veo bien, ya empiezo a tener la presbicia, ¿no? Esto de los 50, y la verdad es que me cuesta. Y no es nada difícil equivocarse de pastilla, no es nada difícil equivocarse de pastilla. O a veces es difícil cogerlas. Parece una tontería, pero son muy pequeñitas y cuesta. Y esto es el día a día de las personas normales, ¿no? Entonces, muchas veces, yo de verdad, sí que me gustaría que por lo menos que prestaran atención a esos medicamentos que tienen en casa, que muchas veces hay muchos de que se van acumulando allí y es bueno verlos de vez en cuando, ¿eh? Bueno, no sé si hay alguien del público que quiere hacer alguna aportación, pregunta. Sí, mire, aquí hay una señora. Ui, Hola, bona tarda. bona tarda. Hablas de el acceso que tenga el farmacéutico a estas recetas. Me parece interesante, pero que hubiera un código que el acceso lo hiciera el farmacéutico. Nadie más. Creo que dentro de facilitar las cosas, lo que no se puede ser es que una historia clínica sea el periódico de 20 minutos. Y otra, quizá, o que deberían valorarlo, es por la Ley de Protección de Datos.
que a lo mejor para una cosa, ciertamente, mandamos los datos del banco por teléfono y luego protestamos de otra cosa. Pero sí que la Ley de Protección de Datos deberíais ver cómo tiene ese acceso. Y pienso que solamente habría que ser con un código del farmacéutico. Ese sí, el profesional, nadie más. Sí, si me permite, nosotros desde la Sociedad Española de Atención al Usuario, ¿no?, trabajamos para promover la Carta de Derechos y Deberes de los pacientes. Y uno de los derechos que tiene que estar garantizado es la confidencialidad. Es decir, hay que acceder a la historia clínica cuando es necesario para dar una atención. Y de lo que hablábamos justamente, me imagino, doctor Baixauli, era esto, ¿no? Evidentemente el acceso, ahora ya estamos hablando de un acceso electrónico, ¿no?, a todos los datos de la historia clínica, incluida la prescripción, y seguro que se tiene que garantizar la trazabilidad, la confidencialidad, etcétera, ¿eh? Y que esto seguro. Pero yo le entiendo muy bien la consideración que ha hecho, porque es verdad además que en una farmacia hay muchas personas y, oye, yo quiero, como paciente que soy, yo quiero que la pueda ver Pepe y no Juan y no Luis. Y entiendo perfectamente por dónde va y me parece totalmente... Yo es que creo que el paciente es el dueño de sus datos y él es el que tiene que decidir con quién los quiere compartir. Así de claro. Y por supuesto que si lo quiero compartir con esta persona, no puede ser con otra. Esto de que la historia sea para la farmacia, no. Será para la persona de la farmacia que usted quiera que la pueda ver. Totalmente de acuerdo. Y yo, de hecho, creo que en eso... Es que ahora además nos agobian las leyes, porque hay leyes para todo. Y precisamente con la Ley de Protección de Datos es un problema. Yo no sé si... Yo lo digo porque, por ejemplo, a nosotros nos cuesta por ejemplo, a veces cualquier estudio o cualquier cosa que hacemos en la farmacia, para todo, tenemos que pedir firmar, que muchas veces nos sabe mal, ¿no? Porque son cosas, pues una encuesta. Hay veces que para una encuesta, por un estudio de investigación, tienes que pedir el consentimiento informado, que se llama. Y luego, por supuesto, el tema de los datos, que se guarden en unos sitios que tal. Bueno, pero yo creo que en eso, de verdad que estoy tranquilo, ¿eh? Perdón. Sí. Sí, para nosotros en receta electrónica, una farmacia tiene que, o sea, todas las administraciones públicas nos hacen como un proceso de homologación que se llama. Entonces, toda la información que pasa de recetas entre las consejerías, el médico cuando prescribe y nosotros cuando dispensamos, toda esa información va cifrada y no se, o sea, tienes que tener esos códigos, que son los que, pero esos códigos son para la comunicación entre la farmacia y el sistema. Pero lo que usted dice es otra cosa, y es que tú tengas el código para acceder a lo que el paciente deja acceder en ese momento determinado para esa persona. Totalmente de acuerdo. Doctor Vaquero, ¿querías añadir alguna cosa? No, que precisamente, precisamente es así como se quiere hacer. O sea, que el paciente es el dueño de su historia clínica y quien da o no da permiso al acceso. Es más, el acceso no tiene por qué serlo a toda la historia clínica. Claro. Y luego otra cosa, lo que se hace es poderla consultar. Nunca se va a quedar la historia clínica en la farmacia. O sea, se podrá consultar lo que haya que consultar. Él, como profesional y autorizado, entrará a consultar algo, si quiere consultar, sobre todo si él también puede dar hacer un comentario, o sea, que hubiera esa bidireccionalidad que hoy todavía no hay. Sí, o sea, es que me parece que es pues para bien todo ello. Pero, por supuesto, la historia no se queda en la farmacia, no tiene por qué ser toda la historia, en fin. Me comentan que no tenemos más tiempo. Pero hay una cuestión... No quiero ser el malo de la película, pero no tenemos tiempo. Lo lamento. ¿Me vas a permitir hacer un comentario para concluir la mesa? Bueno, como saben, yo soy de la Sociedad Española de Atención al Usuario y hablar de humanización, pues me encanta, ¿eh? Sí que me gustaría decir, ¿no?, que hablando de lo que hemos estado hablando hoy, del modelo ARTO 360, ¿no?, que realmente es un modelo que sí que está centrado en la persona, que lo mejor que podemos hacer para centrarnos en la persona es dejarle participar, a nivel de la asociación o a nivel de esta participación que están haciendo ustedes hoy aquí y sobre todo en la consulta. Este abordaje multidisciplinario es imprescindible para cualquier atención, para abordar la artrosis o cualquier otra patología. Hay que corresponsabilizar al paciente. Yo entiendo que ustedes que están aquí están muy corresponsabilizados y muy interesados en esta patología.
Todas estas iniciativas que estamos hablando creo que realmente aportan valor. Cuando un paciente se siente que participa, se compromete mucho más en su tratamiento y en su vida diaria. Y me gustaría darles las gracias por explicar este modelo y por dar la oportunidad de participar a los pacientes y a mí como Sociedad de Atención al Usuario. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Doctor Beixauli, no se nos vaya usted. No se nos vaya usted, porque el doctor Vergés, les cuento una interioridad del Congreso. Carmen, la señora tesorera de Ecosar, de osteoporosis, pues le ha picado un bichito y se le ha hinchado la mano. Y está el doctor Vergés pues atendiéndola o intentando solventar tenemos aquí la farmacia, también la tenemos aquí. Bueno. Pero de parte del doctor Vergés, y aquí está su hermana María Teresa Vergés, le queremos hacer entrega. María Teresa, tú misma, recuérdalo. Es un detallazo, muchísimas gracias. Mi micrófono 1. Sí, no, pues doctor Beixauli, gracias siempre por su ayuda. La farmacia es imprescindible. Siempre que le llamamos desde Valencia viene. O sea, muy agradecidos. Gracias. Muchísimas gracias. Que vaya bien. Gracias, doctor. Bueno.